bienvenidos a esta cuarta y última videolección sobre la historia de la Segunda República Española, en la que vamos a abordar las elecciones de febrero del 36 y la victoria del Frente Popular. Para las elecciones de febrero del 36, las izquierdas sorprendieron con la formación del llamado Frente Popular, una gran coalición de partidos de izquierda. Esta fórmula se le había ocurrido a Stalin, había sido aprobada por Stalin en el séptimo Congreso del Comintern en 1935. Recordemos, la internacional comunista que le servía a la URSS, que le servía a los gobiernos de Moscú para controlar a los comunistas en el resto del mundo. Pues bien, esta idea surgía de la necesidad de evitar que ocurriese como en Alemania, en la cual pues, el partido nazi había conseguido ganar las elecciones y aun siendo obteniendo una mayoría minoritaria, había conseguido a partir de ahí llegar al poder. Pues bien, la idea era sumar todos los votos de todas las izquierdas. Pero claro, alcanzar un acuerdo entre facciones tan diversas e incluso enfrentadas entre sí, algunas con muchos odios, muchos años de odio, como eran los socialistas, los comunistas estalinistas, los comunistas trotskistas, los republicanos de izquierda burguesa de tipo centralista, los republicanos de izquierda burguesa nacionalistas. Todo eso junto, todo ese revoltijo junto, pues era muy complicado el alcanzar puntos de acuerdo y al final, pues lo que se llegó, la base de toda la alianza era simplemente derrotar a la derecha. Luego ya se vería, pero había que evitar el triunfo de la CEDA. Ante esta perspectiva, atención, incluso los anarquistas, que ya sabéis que no convocan en las elecciones, se mostraron dispuestos a colaborar, no entrando, evidentemente, en el Frente Popular, ya que ellos, recordemos, por su ideología se niegan a participar en la política democrática, en elecciones, etcétera, pero lo apoyan simplemente no oponiéndose, que en el caso de los anarquistas es mucho. Las derechas, por el contrario, pues no consiguieron fraguar ningún tipo de acuerdo antes de las elecciones. La CEDA era el partido más importante y decidió arriesgarse al todo por el todo. La CEDA llegaron a la conclusión, a partir de la experiencia en el bienio radical cedista, de que no podían gobernar en coalición, que al final siempre les iban a hacer luz de gas, nunca les iban a dejar gobernar, y que si quería gobernar tenía que ganar las elecciones con una mayoría suficiente, es decir, convertirse en la fuerza hegemónica dentro del centro derecha español. Así que la CEDA se lo juega todo con una importantísima inversión económica, de materiales, una campaña electoral muy al uso de lo que se veía en Europa, con todo tipo de recursos, en la cual Gil Robles pedía una mayoría suficiente que le permitiera gobernar a él y a su programa sin sufrir los vaivenes y las crisis que estaban caracterizando la República. Para que nos hagamos una idea de estos vaivenes, solo dar el dato de que antes de las elecciones del 36 ya había habido 16 gobiernos distintos en los apenas 5 años de vida de la República. En estas circunstancias, el clima electoral se enrareció muchísimo. Las elecciones se presentaban como un enfrentamiento entre dos bloques con una gran rivalidad, podríamos decir, con bastante carga, bastante intensidad en el odio, izquierda contra derecha. Esto se veía en los mítines donde la violencia verbal estaba a la orden del día, al utilizarse los mítines para lanzar proclamas revolucionarias pidiendo la anulación del contrario. Así que era lógico que muchas veces se pasase de las palabras a los hechos y los mítines acabasen en peleas con partidarios de los rivales políticos. El resultado de las elecciones aún hoy afronta diversas polémicas. Y es que tras una primera vuelta en la que parecían ganar, por no mucho, pero parecían ganar las candidaturas del Frente Popular, se produjo un cambio en el gobierno, de tal forma que para la segunda vuelta el gobierno provisional está en manos de dirigentes del Frente Popular y ocurren una serie de irregularidades que hoy en día todavía se discuten, que dieron un resultado bastante peculiar. Y es que, atención, los datos, la diferencia de votos entre los dos bloques, entre el Frente Popular y los partidos de derecha, es de apenas unos 150.000 votos. 150.000 votos. Estamos hablando de en torno al 47% de votos para el Frente Popular y un 46,5% de votos para partidos de derecha, dejando para partidos de centro y partidos nacionalistas en torno al 5%.
La cuestión es que, por mor del peculiar sistema electoral de la Segunda República y las irregularidades que parece ser que hubo en la segunda vuelta, ante esta exigua mayoría, victoria en votos, supuso una amplia mayoría en escaños. Por ejemplo, vemos que lo que en la primera vuelta eran 101 escaños para la CEDA, que suponían ser el partido con más representantes, en la segunda vuelta esos 101 se convierten en 88, mientras que el PSOE, que la primera vuelta tenía 88, luego se convirtieron en 99. La cuestión es que el Frente Popular obtiene una holgada mayoría absoluta que supuestamente les permitía gobernar, con el Partido Socialista como partido más importante, pero atención, con un subidón importantísimo de la izquierda republicana, por ejemplo, de Azaña, que le permitía resurgir como el ave fénix y como la figura más importante del momento. Pero una vez ganadas las elecciones, llegaba el momento de formar gobierno. Y ahí es donde se vieron las dificultades que iba a enfrentar la fórmula de Frente Popular. Y es que, al margen del programa mínimo que se había acordado para crear la alianza, para crear el Frente Popular, que fue aplicado de inmediato, en eso no hubo mayor problemas, que era la amnistía para los revolucionarios del 34, la restauración plena de la autonomía de Cataluña, pues aparte de eso, muy poco unía a los miembros de esta coalición vencedora. Las diferencias, atención, no eran solo entre los partidos, ya que el partido más importante del propio Frente Popular, el PSOE, estaba a su vez dividido en dos alas totalmente enfrentadas. Por un lado, el ala que podríamos llamar revolucionaria, marxista ortodoxa, que encabezaría Largo Caballero, que apostaba por la revolución, por ir a una revolución bolchevique, por ir a una revolución para implantar la dictadura del proletariado, y por el otro, un ala más moderada que pensaba que todavía se podía utilizar la fórmula republicana, que todavía se podían acometer reformas desde el gobierno dentro de una república democrática burguesa, a la que estaría encabezada en estos momentos por Indalecio Prieto, que era partidario pues, de asumir la presidencia del gobierno. En lo que sí estuvieron todos de acuerdo rápidamente fue en destituir a Alcalá Zamora, cuyo exceso de intervencionismo había conseguido la difícil tarea de ofender a todo el mundo. A la derecha, por sus celos y envidias, ya que había sido uno de los culpables del abrupto fin del bienio radical cedista, pero que también había irritado a la izquierda por su ideología católica y derechista. Así que el 10 de mayo fue sustituido por Manuel Azaña como presidente de la República Española. Y atención, porque esta elección es en realidad una gran jugada política por parte del PSOE, porque con ella habían conseguido eliminar a un serio rival por el poder en un momento clave. Azaña, que podía presentarse legítimamente como líder del Frente Popular e intentar una fórmula similar a la del bienio reformista, y de hecho había recibido un fuerte respaldo electoral, pues Azaña quedaba eliminado, quedaba fuera del juego político al haber recibido lo que podemos considerar una patada hacia arriba. Es decir, Azaña ahora tenía el papel de más prestigio de la República, era el hombre más, era la primera autoridad de la República, el presidente de la República, pero recordemos que el presidente de la República no tiene poder real. Sí, puede enredar, tiene un cierto poder de arbitrio, pero Azaña ha picado el anzuelo y se ha quedado fuera del juego de poder en un momento clave. Con Azaña fuera, Indalecio Prieto se convertía así en la opción obvia para ser jefe de gobierno, al querer, ya que Indalecio Prieto se postulaba para ello y el PSOE era el partido más importante. Pero atención, Largo Caballero, que recordemos está apostando ya firmemente por la revolución, consiguió que el propio PSOE le negara el apoyo. La facción que podemos denominar bolchevique, revolucionaria del PSOE, alejaba al partido del juego democrático y se lanzaba ya abiertamente hacia la revolución marxista, prescindiendo de la legalidad republicana. Sin el PSOE, el gobierno que se fuese elegido sería evidentemente un gobierno débil,
que estaría encabezado por Casares Quiroga, antiguo miembro de la Orga del Partido Nacionalista Gallego, que se había integrado para estas elecciones en la coalición de Izquierda Republicana de Azaña y Marcelino Domingo. Ante la debilidad e indecisión gubernamental, los violentos se hicieron dueños de las calles. Grupos paramilitares revolucionarios y contrarrevolucionarios se enfrentaban a tiros. La izquierda incluso lanzó el bulo de que mujeres catequistas repartían caramelos envenenados a los niños de los obreros, un pretexto que ya había sido empleado en otras oleadas anticlericales, como por ejemplo en las grandes matanzas anticlericales de 1834. Se desencadenó así un motín anticlerical por toda España, que dejó un balance de 160 templos incendiados y 251 asaltados. En los partidos se pasaba ya claramente a la dialéctica de los puños y de las pistolas, como fue descrita. En junio ya había casi 3 centenares de muertos y se sobrepasaba el millar de heridos. Las huelgas eran continuas, más de 300 en este periodo, y los actos de violencia política, peleas, sabotajes, incendios en sedes, etc., superaban ya los 1000. En la derecha se consideraba que el gobierno estaba preparando o ayudando a preparar con su pasividad la revolución. Y mandos del ejército se empiezan a organizar para evitarlo a través de un golpe de Estado. Contactan para ello Mola, Franco o Varela. La violencia llegaba al propio Parlamento, donde los diputados de derechas e izquierdas se acusaban mutuamente de estar preparando un golpe de Estado o estar preparando la revolución, en un tono desabrido, donde se hablaba de amenazas de muerte y de llamadas a la violencia. El gobierno parecía incapaz de hacerse con la situación y el Estado de Derecho hacía aguas. El 13 de julio de 1936, policías uniformados, guardias de asalto y guardias civiles, algunos con funciones de escolta del propio Indalecio Prieto, secuestraban y asesinaban a uno de los líderes de la oposición, a José Calvo Sotelo. La gravedad de este hecho animó a los conspiradores que llevaban meses preparando el golpe de Estado a arriesgarse a llevarlo finalmente a cabo, a pesar de que el golpe como tal ya había sido prácticamente desmontado por el gobierno en los meses anteriores, cuando había destinado a los generales conspiradores a destinos mucho menos peligrosos. A Franco lo había enviado a Canarias, a Batet lo había enviado a Baleares, a Mola le quitó el ejército de África y le mandó a la teóricamente tranquila Navarra. En esa situación, las probabilidades de que el golpe prosperara eran escasas. Pero tras el asesinato de Calvo Sotelo, pensaron que ya estaba casi todo perdido y decidieron arriesgarse. El golpe se puso en marcha con la sublevación del ejército de África el viernes 17 de julio. El día 18 de julio de 1936, el golpe se extiende por la península, fracasando en su mayor parte. Pero es este fracaso del golpe lo que acaba transformando esta intentona de pronunciamiento en una guerra civil, en la Guerra Civil Española de 1936-1939.